Hola, ¿qué tal mis amigos? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su programa favorito de todos los domingos, A lo Claro, a través de TV Quisqueya, Dislatino y Slim, cubriendo todos los Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. En República Dominicana, Vega TV, y lo puedes encontrar en Claro, Canal 48 y 52 en Artiz. En el día de hoy tenemos, señores, wow, muchas cosas. Pero déjenme presentarle primero a mis compañeros Indira Báez y el hombre de deportes, Juan de Dios Gil. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, adiós las gracias. Buenas tardes Nueva York, buenas tardes mundo. Hoy estamos aquí como cada domingo para traerle las principales informaciones que han acontecido no solamente durante la semana, sino en el día de hoy, porque hoy tenemos un programa especial. Así mismo es, Indira, tenemos un programa especial de 2 horas con un tema totalmente de actualidad. Así es. Juan de Dios, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, jóvenes. Bien, perfectamente. Contraste en Nueva York. Ayer, caliente, 80 grados. Hoy, sumamente frío. Totalmente diferente. Bueno, Nueva York, ¿qué vamos a hacer? Así es esta ciudad. Entonces, el día de hoy tenemos un programa especial con 2 invitados que van a estar interactuando con usted aquí, 2 en estudio, 1 en República Dominicana. Adelántame un poquito ahí para que las personas... Indira, hoy vamos a tratar el tema de la ocupación silente de Haití hacia República Dominicana. Entonces hemos invitado a 2 reconocidos periodistas y analistas políticos, 2 viejos del periodismo, del periodismo, 2 tronos, en lo que se refiere a la información periodística, tanto aquí como en República Dominicana, y me refiero a Rolando Robles y a Carlos McCoy. Ya solamente hay que decir los nombres, no hay que decir más nada, ya todo el mundo sabe quiénes son. Y no solamente eso, van a estar tratando el tema de esta, como dice usted, invasión silente de Haití, pero también el día de hoy está la marcha que todo el mundo estaba esperando, por una razón o por otra, pero era esperado el día de hoy, la marcha a Friusa. Así mismo es, Indira, y para eso entonces vamos a contar con nuestro periodista en República Dominicana, el señor Moisés González Peña, quien nos estará dando las pinceladas de lo que está pasando en República Dominicana con esta famosa marcha. Wow. Mucha información. Pero antes de dar paso a esta parte del programa, tenemos que enterarnos también de los deportes. ¿Y quién mejor que Juan de Dios Gil para hablarnos de esto? Así que adelante, Juan de Dios, con los deportes. Señores, buenas tardes. Indira inició Grandes Ligas el pasado jueves. Ya vimos a los Dodgers, que es sin duda el equipo avasallador en todas Grandes Ligas, vencer a los Tigres de Detroit. Lo han hecho 3 veces consecutivos, jueves, viernes y sábado. Pero aparte de esto, victoria en Japón ante los Cachorros, 18 y 19 de este mismo mes. Equipo de muchas inversiones, muchas negociaciones, y es un equipo completo. Poder ofensivo fuera de serie, avasallador, picheo, velocidad en las bases. Este equipo lo hace todo y lo tiene todo. Vamos a ver, en esta división oeste de Liga Nacional, un equipo desde el día 1 hasta el final, ocupando posiblemente el primer lugar. Los Yankees, 2 victorias ante el equipo de Milwaukee. Y ayer, yo no veía esto en el béisbol de Grandes Ligas, o no lo había visto jamás. 3 honrones iniciando el partido a un solo picheo. O sea, 3 picheos, 3 honrones. Y eso jamás se había visto en Grandes Ligas en la historia. 4 en el primer episodio. Y en el cuarto inning, del primero al cuarto, habían disparado un total de 8 para la calle. En total, 9 en la noche completa, haciendo 20 carreras, 20-9 al equipo de Milwaukee. Los Metros han hecho pocas carreras iniciando temporada, apenas 5, y han permitido 6. Juan Soto tiene 3 días, 9 turnos. Los fanáticos lo critican automáticamente el fallo un turno porque cobra 765 millones. Y no es cierto que Juan va a disparar un jonrón en cada turno. Tiene que ponerse una capa pero bien gruesa
y no tener, diríamos, temor psicológico ni mucho menos, porque la prensa, los fanáticos, lo van a atacar grandemente. Rafael Devers tiene 10 ponches en 12 turnos. Este muchacho está jugando guapo con el equipo de Boston. Alex Bregman vino del equipo de Houston, es el tercer base titular. Y Devers no quería jugar como designado, apenas tiene 26 años de edad. Está flojo comenzando. Repito, 10 ponches en 12 turnos, y esto lo pone muy mal. Un hombre que cobra 330 millones en el béisbol de Grandes Ligas. Vladimir Guerrero va a ser cambiado en cualquier momento. No hay forma de que Toronto lo vaya a firmar. Tienen a Bob Michel también. Entonces, Vladimir va a cobrar por lo menos 550 millones de dólares. Yo estoy viendo más o menos a Vladimir con los Metros, con el equipo de Boston o con los Yankees de Nueva York. Que a los Yankees les hace falta un tipo como Vladimir Guerrero. Ellos no tienen en este momento un tercera base ni una segunda base. Y Vladimir podría jugar en tercera base en cualquier momento. Entonces, ojalá y el equipo de los Yankees pueda firmarlo. Toronto lo va a cambiar porque definitivamente tiene que buscar por lo menos 3 o 4 talentos con él. Claro, todo depende de cómo esté el equipo de Toronto para el día 31 del mes de julio, que es la fecha límite de cambio. En el baloncesto, en el este, 3 equipos sembrados. Cleveland Cavaliers, el equipo de Boston Celtics y los Knicks están los 3, claro. En esto no importa mucho el primer lugar. Del primero al sexto clasifican. Entonces, hay que buscar un repechaje para el octavo y el séptimo. Esos 2 equipos van a jugar en cualquier momento lo que nosotros llamamos un solo partido, muerte súbita. El que gane clasifica como séptimo. El que pierda se va a enfrentar al que gane del noveno y el décimo en este play-in. Hasta aquí los deportes. Yo soy Juan de Dios Gil. Feliz tarde. Bye bye. Gracias, Juan de Dios, por todas las informaciones siempre puntuales que nos das cada semana. Antes de irnos a la pausa, quiero hacer una acotación. Y es que vamos a tener líneas abiertas también, ¿verdad? Vamos a tener líneas abiertas para que usted pueda llamarnos e interactuar tanto con los panelistas como con el señor Samboy, que estará aquí, y dar su opinión sobre los temas que ellos estén tratando. ¿Cierto? Cierto. Indira, antes de irnos a la pausa, quisiera felicitar a mi ahijada Verónica Terón, que cumplió año el día viernes. Mi hija, estamos al tanto de todos tus logros. Te felicitamos y sigue adelante. Bendiciones. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa comercial así de cortita. Cuando regresemos, ya estarán aquí con nosotros o con el señor Samboy, que va a quedarse aquí en stage, los 2 panelistas invitados. Así que no se mueva de sus asientos. Porque las grandes oportunidades no esperan, queremos que seas parte del evento que te hará cambiar la forma de hacer negocios. Un evento exclusivo, diseñado para líderes estratégicos que saben que el éxito está en una jugada maestra. Accede a información de alto nivel, aprende con los mejores y prepárate para dar tu gran movimiento. Porque la mentalidad estratégica define los verdaderos jugadores del éxito. No dejes pasar esta oportunidad única, te espero. Adquiere tu entrada en el website ahora y aparta tu lugar en CEO. Buenas tardes, ¿dónde nos llama? Le habla Rafael Pérez, y aquí de Queens. Braulio Peralta desde el Bronx, New York. Sí, le habla José Castro desde Boston, Massachusetts. Desde Long Island, le habla Bernardo de la Rosa. Rubén Guzmán de Estambul, New Jersey. Sí, Ramón Hilario de Astro. Marilyn Fernández de Queens. De Brooklyn. De San Juan de la Maguana. Y aquí de Norteamérica. De Santiago Reyes, Ana Perdida. De la Ciénaga de Santiago. De los Alcarrizos.
Nada. Vámonos a la próxima llamada. Aquí de Villamilla, Reina, aquí de la Romana. Pero Jesse. Desde Yonkel. De aquí de Harley. De Mount Vernon. Señor, el Bronx. Tengo Juan Rodríguez de Virginia. Porque las grandes oportunidades no esperan, queremos que seas parte del evento que te hará cambiar la forma de hacer negocios. Un evento exclusivo, diseñado para líderes estratégicos que saben que el éxito está en una jugada maestra. Accede a información de alto nivel, aprende con los mejores y prepárate para dar tu gran movimiento. Porque la mentalidad estratégica define los verdaderos jugadores del éxito. No dejes pasar esta oportunidad única, te espero. Adquiere tu entrada en el website ahora y aparta tu lugar en CEO. Mis amigos, gracias por permanecer frente a sus televisores. Antes de presentar a nuestros invitados, que ya están aquí en nuestro set, este programa quiere unirse a las familias allá en Birmania, donde en el día de ayer ya se habían contabilizado más de 1,000 muertos y 2.375 heridos a causa de un terremoto de magnitud 7.7. Estamos con ustedes, sino que tanto República Dominicana como Estados Unidos y el mundo entero está con ustedes. Ahora sí, vamos a introducir a Rolando Robles y a Carlos McCoy. Bienvenidos a Lo Claro, en este programa especial. Buenas, José, y muchas gracias por tenernos aquí. Y me uno a los sentimientos tuyos de lo que está pasando en Birmania y en Tailandia. Y en Tailandia en Bangkok es una cosa increíble. En dos ciudades que no están tan cercanas. Exacto. Dicen que el epicentro... Una tragedia tan grande como esa. El epicentro se registró, dice aquí, en Myanmar. Sí, en Myanmar, sí. Rolando. Bueno, yo desde luego lamentando esa situación, pero al mismo tiempo y en paralelo para que ustedes vean lo grande que es el mundo. Por aquí estuvimos de fiesta el viernes porque nuestro amigo José Samboy estaba de cumpleaños. Sí, estaba de cumpleaños y entonces, como quiera que sea, eso es un logro. ¿Verdad que sí? Claro, llegar a esa liga pero selecta de la... Él no lo quería decir, pero llegó a los TAP. Sí, no, ya él puede hablar de seguro social. Sí. Señores, tenemos un tema muy especial en el día de hoy. De hecho, vamos a compartir 2 horas con ustedes tratando el tema de la ocupación silente de Haití hacia República Dominicana. Hoy, domingo, está ya en marcha la famosa ida hacia Bávaro,
en una forma de protesta pacífica por la ocupación de haitianos en esa provincia. Se estima que hay más de 50,000 haitianos que viven entre Bávaro y Punta Cana. ¿Sí? Entonces, queremos saber qué opinan ustedes sobre este fatídico o fatídica noticia. Porque es un territorio ocupado donde inclusive se ha dicho que ni siquiera los militares pueden entrar ahí. Aunque el presidente Luis Abinader ha refutado eso, diciendo que no hay lugar donde las Fuerzas Armadas de República Dominicana no puedan entrar. ¿Qué les parece? Bueno, José, mira, eso no es la primera vez. Cuando la dictadura de Trujillo cedió 4,000 kilómetros de nuestro territorio, precisamente por lo que está pasando ahora. Esa invasión pacífica llegó a 4 pueblos de la República Dominicana: San Rafael de la Atalaya, San Miguel de la Angostura, Hincha y Bohío. Se fueron asentando poco a poco y cuando nos dimos cuenta, todos esos pueblos, la mayoría, si no todos, eran haitianos. Entonces a Trujillo, para evitarse un problema internacional, lo que hizo fue, con el presidente Estenia de Haití, un acuerdo para cederle esos 4,000 kilómetros de nuestro territorio. Pero en ese caso estaban cerca de la frontera. Pero aquí están en un punto, uno de los más lejanos de la frontera haitiana. Y en el punto clave para el turismo nuestro. ¿Usted imagina las consecuencias que eso puede tener? Ya sucedió en Ubero Alto. En Ubero Alto la mayoría de los que está ahí pegados de Punta Cana, la mayoría son haitianos también. Pero aquí ellos se han tomado hasta la justicia. Hubo un problema con una bandera dominicana que no dejaron que se enestara. Lo cual significa un irrespeto hacia la República Dominicana. Exactamente. Entonces el gobierno tiene que ponerle atención a esto para que no suceda lo que eventualmente puede suceder. Que haya un confrontamiento físico entre las dos nacionalidades. Bueno. Señor Robles, ¿tu opinión? Bueno, yo he acostumbrado a ver siempre el vaso medio lleno, en lugar de medio vacío. Creo que estas dificultades lo que van a hacer es acelerar la búsqueda de la solución. Esa retrospectiva que te hizo McCoy es el ejemplo más claro de lo que sucede cuando el Estado no actúa. A Trujillo lo sorprendieron con eso, porque Trujillo era más chivo que caray. Y cuando se vino a dar cuenta, mira lo que tuvo que hacer, ceder. Yo no estoy de verdad, no estoy tan preocupado por eso. Inclusive el hecho de la misma marcha que se va a hacer y la oposición que hay de uno y otro sentido, yo creo que es más que saludable. Porque finalmente nos va a poner a nosotros en las condiciones de poder visualizar el problema. Como se dice McCoy, que pase lo que no queremos. ¿Tú sabes qué es lo que va a pasar? Cuando los dominicanos realmente se harten, entonces no habrá manera de echar para atrás. Y esta no es una demostración de que estamos hartos de esa invasión, vamos a ponerle así, silente de Haití hacia República Dominicana. Esta no es una alerta que tantas personas que se convocaron, alrededor de 600 personas, ¿okay?, para ir en el día de hoy al hoyo de Frucia, hay miles de personas ahí. E inclusive se tuvieron que pedir autobuses extras, ¿okay?, para que esas personas que estaban ahí pudieran ser transportadas hacia Bávaro. Sí, eso es evidente que esa es una voz de alarma. Y esa es la que me interesa realmente. Y es la que tiene significación. Fíjate, yo creo que lo que nos falta es que todo el mundo entienda el asunto, no solo una parte. Sí, esa es una voz de alarma.
Y eso te dice a ti lo que puede estar pasando. Y eso te dice a ti que el Estado tiene que responder con sumo cuidado, cautela, efectividad, pero eficiencia. Sobre todo eficiencia. Para que no tengamos que repetir aquello que nos señalaba McCoy. No estoy tan preocupado por el asunto de los enfrentamientos, porque eso está la guardia. Eso está la guardia. Yo sé que hay posiciones encontradas, hay unos analistas y otros que están en contra, qué sé yo, hay de todo. Sí, interpretando el asunto. Hay un grupo inclusive que estaba repudiando la marcha hacia Rusia, entre ellos organizaciones, ¿sí? Y inclusive hasta evangélicos o personas de la iglesia que estaban diciendo, ¿no?, que era imprudente marchar hacia Rusia. Bueno, lo que estas pasa son las mismas organizaciones que viven del dinero que traen, que nos llevan allá del extranjero para eso mismo, para que sirvan de quinta columna, de caballos de Troya dentro de eso. La cuestión del asentamiento que hubo cuando Trujillo, las consecuencias fueron fatales. Eso trajo en 1937, lo que se llamó el corte, que le dieron orden a la guardia de despejar todas esas, porque los haitianos siguieron invadiendo parte del territorio nacional. Entonces, Trujillo, el dictador, dio la orden a la guardia de que sacaran todos esos haitianos de ahí. Y se le fue la mano, definitivamente. Pero a su entender, ¿qué va a ocurrir en el día de hoy en Rusia? Porque hoy está la marcha, pero definitivamente mañana ya regresan. Bueno, pero Marco, ¿y después? Pero espérate, realmente, lo que va a pasar hoy es que todo el mundo va a ver el principio de la película. Para que tú sepas qué es lo que puede pasar. A mí particularmente me preocupa que hay gente que no entiende lo que pasa cuando los dominicanos se hartan. ¿Verdad? Hay gente que no lo entiende. Ahorita McCoy dice, bueno, son la misma gente que siempre han estado en contra, sí. Yo quiero ponerlo un poquitito más etéreo y más simulador quizás. En una seta de naranja hay agrias, hay dulces. Y nosotros somos eso. Tenemos gente que tiene posiciones radicalmente opuestas a todo. No importa que sea bueno o malo, ellos están al revés y tienen derecho. Pero en este caso, los resultados están ahí. Tú lo vas a ver hoy. La guardia va a evitar el enfrentamiento. Meterse a la población civil al hoyo de Friusa es buscar un lío. La guardia tiene que impedirlo, de eso no hay duda. Porque cuando se metan, no va a poder ni la guardia siquiera evitarlo. Ahora lo pueden hacer. Quiera contener a los dominicanos. Ahora, exactamente, ahora lo pueden hacer. Y qué bueno que lo hagan. Y deben hacerlo. Mira, ya está bueno de paliativos. Yo le voy a coger prestado una frase a mi amigo el ingeniero Juan Fernández. Y eso de nuestros hermanos haitianos, eso es una falacia lógica. Eso no es verdad. Nosotros nunca nos hemos llevado bien. O sea, los haitianos cuando hicieron su revolución, que todo el mundo la pondera, la primera revolución negra y un montón de cualidades y esas cosas, los haitianos no tenían un punto común que los uniera. Ni la lengua. Que no fuera el odio contra los franceses. Sí, señor. Cuando ellos hicieron su revolución, 300 años antes, los dominicanos, que sí se llamaban dominicanos, porque la isla era Santo Domingo y el gentilicio de Santo Domingo es dominicano. Nosotros no teníamos un país, pero teníamos un pueblo. En el 1537 ya teníamos una universidad y teníamos muchísimas cosas que nos unieron en esos 300 años. Nosotros teníamos una lengua común, teníamos una religión común, teníamos muchísimas cosas que nos unían. Todo lo contrario a lo que sucedió con los haitianos, que no había nada que los uniera, sino el odio que tenían, un odio justificado, vamos, contra ese abuso que cometieron los franceses con ellos. Pero fuera de eso no tenían nada. Okay. McCoy,
Por favor, déjame interrumpirte porque tenemos ya una llamada de nuestro reportero estrella desde el mismo lugar donde se está produciendo la marcha, que es el señor Moisés González Peña. Adelante. Adelante, Moisés. Parece que hay un problema técnico. Vamos a ver, porque es interesante saber qué está pasando. Sí, que está en vivo. En vivo, Sí. ¿me entiendes? Desde República Dominicana. Buenas. Hola, ¿cómo está? Hola, sí, Samboy, ¿cómo está? ¿Cómo te sientes? Todo bien, bienvenido a Lo Claro. Muchas gracias. No, aquí estamos para servirte. Cuéntame, tú sabes que la atención de República Dominicana está hoy en el tema de esta marcha histórica en el hoyo de Friusa, donde instituciones no gubernamentales, comunitarias, como la Antigua Orden, ha convocado a sectores sociales, a sectores comunitarios, a sectores culturales, para que se pueda dar cita en esta cita con la patria, valga la redundancia, donde se está exigiendo al gobierno dominicano que tenga una política migratoria firme y contundente ante la oleada migratoria ilegal, específicamente en Friusa, que de acuerdo a expertos no solamente ha sido tomado por ilegales haitianos, sino que también se ha convertido en un refugio de delincuentes dominicanos que han encontrado en Friusa un albergue, tomando en cuenta la poca vigilancia que tiene esa zona. Al día de hoy, como podrán ver en las imágenes que le estaremos mandando, tanques de guerra, más de 1,000 policías se han desplegado en esa zona. Ya el influencer Santiago Matías llegó al lugar, así como también Ángelo Vázquez, que es el presidente de la Antigua Orden. Es bueno destacar que ayer Nuria Fiera salió en su programa con una entrevista. Algunos expertos consideran que esa entrevista que le hizo a Ángelo buscaba como denostar el valor de esta convocatoria, ya que en un momento de la entrevista Nuria le dijo: ¿cómo es posible que tú puedas ser un líder si no has llegado a bachiller? Esta pregunta generó un sinnúmero de reacciones, tanto a favor como en contra de la periodista, tomando en cuenta de que lo que se trata aquí no es de denostar a las personas que está convocando, sino más bien que los sectores se unan. Si tienes alguna pregunta, adelante, Samboy. Acabas de decir que inclusive tanques de guerra han sido trasladados a Friusa. Entonces, ¿es que se cree que la amenaza que hicieron varios haitianos convocando y diciendo vengan, que lo vamos a esperar, es que se va a generar un estado de violencia? Bueno, las autoridades han sido preventivas, como se dice popularmente, para que digan que aquí murió, que digan que aquí corrió. Lo que ellos están explicando es mandando un mensaje para que se vaya a marchar allá, marche con confianza. Sin embargo, esto también tiene otra lectura, porque como decía el exponente urbano Abelino García, conocido como el Lápiz, él decía que nadie va a hacer guerra a su propio país, sino que se va a otro país a hacer la guerra, indicando entonces que para qué han mandado estos tanques si es una marcha pacífica. Entonces, lo que sí es cierto es que la desinformación en este tiempo de fake news, en este tiempo de redes sociales, han circulado muchos mensajes en WhatsApp de personas con amenazas, ciudadanos haitianos, así como también es importante decir que quienes están convocando esta marcha han logrado una empatía sin precedentes, ya que empresarios han financiado el traslado de las guaguas desde Santo Domingo para allá. Y a pesar de las lluvias, en la 27 de febrero, se mantenían viajando hacia el este, a esta zona de Friusa. Importante destacar, ningún precandidato
de los que se dicen que son precandidatos para el 28 se ha manifestado a favor o en contra. Lo que sí, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, calificó esta marcha como una provocación, lo cual le generó muchas críticas, tomando en cuenta que son dominicanos los que van a marchar para allá. Pero sí se espera que se marche todos con prudencia, que no haya ninguna mente calenturienta allí provocando una situación. Hoy, un día histórico, 30 de marzo, día en el que también hoy se está celebrando un aniversario más de la batalla donde se reafirmó la independencia dominicana, mientras se marcha en Friusa. Hoy en Santiago también se estaba celebrando el desfile militar con motivo de esta batalla histórica. Gracias. Vamos a hacer una pausa aquí y volveremos entonces contigo más adelante. Bien, un abrazo, gracias por la oportunidad. Bendiciones. Gracias, volveremos contigo más adelante, así que no te pierdas. Bueno, ya oyeron ustedes ahí de primera mano lo que está pasando ahora mismo en el hoyo de Frucia. Hay que aclarar, señores, en cuanto a lo que dijo Nuria Piera en ese reportaje, es que no hay que tener un doctorado para usted ser líder. De usted ser analfabeto o usted estar en batallas todo el tiempo. Ahí entiendo que Nuria se pasó un poquito hacia el otro lado, pero yo quiero saber cuál es su opinión. Bueno, pero esa es la parte, mira, esa es la parte, como se dice en el argot muy popular, de los daños colaterales. Fíjate qué pasa, eso es intrascendente. Nuria dio un disparate, no pasó de ahí. Ahora, agarrarse de ahí para poder darle un giro al asunto, ya esa es otra cosa. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que es evidente, mira. No estamos en el 37. No estamos en los años en que la dictadura necesitaba afianzarse. El Estado ha hecho lo que tiene que hacer. Ha mandado todo lo que pueda disuadir a todo el mundo. Aparecerá uno que dice ya que por qué van a pelear si en la tierra de uno. Porque en esto se mezclan dos sentimientos. Uno, el problema propiamente del país, y otro, el problema politiquero inmediato de uno y otro lado. Y quieren agarrarse y se hacen lo gracioso. Oye, mientras más guardia hay ahí, menos problema va a haber. Claro, porque eso es lo que están ahí para prevenir y la fuerza es disuasiva. Claro que sí, además el monopolio de la violencia. Nuria cayó en algo muy común para que tú veas. Cuando tú no tienes argumento, entonces tú atacas de manera personal. Nosotros tuvimos un líder grande en la restauración, que fue el general Gaspar Polanco. Llegó a ser presidente de la República y era analfabeto, pero era un líder. O sea, para tú ser líder, lo que tú acabas de decir, José, tú no necesitas un PH. Claro que no. ¿Y de qué manera entró Macoy? ¿De qué manera entró al liderazgo? Porque recuérdate, no se puede dejar de decir. El problema que tenía Luperón era el acuerdo con los españolitas. Entonces, el problema número uno era Pepillo Salcedo. Bueno, sí. Él lo resolvió. Bueno. Fusiló a Pepillo Salcedo y vamos arriba. Una salida muy dramática, muy extrema. Muy extrema, pero fíjate cómo ese paraguayo analfabeta, que no tenía idea de cómo, sin escuela, mira cómo fue una solución rápida. Totalmente en contra de la restauración. De la claro que sí, claro que sí. Ser un... Algo que me extraña es que el presidente del Senado, señor Santos, esté en desacuerdo con esta marcha. Si usted me dice a mí, un diputado, usted puede decir, bueno, tal o cual es partidario de un partido, pero el presidente del Congreso de República Dominicana dice eso cuando él es que debe tener la bandera en alta para defender a los dominicanos y defender las leyes que emanan de ahí, el Congreso. Hay de todo en la viña del Señor. Hay de todo en la Villa del Señor. Sí, hay de todo, porque fíjate,
A veces la gente no entiende que si usted no tiene nada que hablar, quédese callado. Óigame lo que le estoy diciendo. Si usted lo que va a decir no va a cambiar el curso ni va a arreglar nada, quédese callado. Porque hay una realidad. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho. Los que querían, con todo y el cuento este de la antigua orden que quiere señalar tiempos pasados, ellos pidieron su permiso y se le autorizó, porque hay que autorizárselo. Ahora, quien tiene que evitar que la sangre llegue al río, es más que aparezca la sangre, es la guardia. Y es por eso que están ahí. Rolando, Punto. hay muchas personas que oyen no mencionar la antigua orden dominicana, pero ni siquiera saben de dónde salen, ni qué son. Pues tengo para decirle que la antigua orden dominicana es una entidad nacionalista que se ha caracterizado en los últimos años por la realización de marchas pacíficas y manifestaciones, especialmente en contra de la inmigración haitiana. Hay muchas personas que no saben eso. Usted oye hablar y hablar y hablar, y mencionar, y sin embargo no tiene. Y yo voy a enfatizar lo que tú dices de la inmigración ilegal. Porque nosotros no estamos en contra de la inmigración legal. Bueno, de hecho nosotros somos inmigrantes, no podemos estar en contra. Pero nosotros vinimos aquí a este país y estamos en Washington Heights, que es un barrio dominicano en los Estados Unidos, pero cumpliendo las leyes americanas. No, y no queremos prohibir entonces que otras señas vengan a vivir a Washington Heights. Vivimos sino en armonía, sino sin compartir con ellas. Exactamente. En Frusa es lo contrario. Eso es territorio haitiano. Sí. Quiérase o no, porque las pruebas están ahí. Ahí se vende droga. Ahí se trafica con armas. Ahí cada uno de los haitianos, sea ilegal o no, que hace una fechoría, se refugia ahí. Y no hay forma de... Eso es así. Entonces los empresarios defienden que estas personas vivan ahí, porque dicen que no tienen de vivir, porque ellos dicen que sin los haitianos el desarrollo del país en materia turística se cae. Algo que no creo que sea cierto. Es una salida rápida que alguien quiere decir. Fíjate, tiene algo de verdad que hay que planificar el asunto. Yo creo que eso lo sabe todo el mundo. Hay que planificar el problema del trabajo. Y se ha ido de las manos, se ha caído a todo el mundo, porque los empresarios realmente son parte del problema. Parte principalísima del problema. Contratan lo más barato. Y lo que quieren es que el mundo siga su agitado curso mientras ellos sencillamente funcionan. Pero el Estado tiene la misión de buscar el punto intermedio de equilibrio. Y la ley que dice de 80-20. 80 dominicanos y 20 extranjeros. Millones, sí, es una cuestión casi absurdo en muchas áreas como la construcción, por ejemplo. Sin embargo, se puede buscar un método, una forma, ante la falta de mano de obra, la contratación de la mano de obra haitiana, pero de forma ordenada. Pero esas contrataciones a las cuales nos estamos refiriendo ahora, en los tiempos de Trujillo, se le daba un permiso de 3 meses para la recogida y el corte de la caña, ¿no? Y a los 3 meses tenían que salir de República Dominicana. Sin embargo, pero ahora no. Es totalmente diferente. Sin embargo, mira, en la era de Trujillo, mira, ese fue el inicio del asunto. Mira, Trujillo realmente pagaba por cada bracero. Y el Estado siguió pagando mientras lo estuvo recibiendo hasta los 70 y pico. Pagándole a la corrupción administrativa que es el gobierno haitiano. Sin embargo, llegó un momento en que en los batalles, yo te lo digo porque yo vengo de un batey. Yo vengo de esta vila, un batey que desapareció cuando el ingenio de La Paja, en el negocio que hizo Trujillo, con Lovicini y con el American Can, el Central Romana para entonces, él pudo conseguir el 40% de la cuota. Entonces,
repartieron el otro 60 en 30 para uno y 30 para otro, cuando tenían 50 y 50. ¿Qué hizo Trujillo? Resarcir al Central Romana y a los Vicini con tierra del Estado. Y le dio medio país a cada uno. Entonces sucede que en ese momento tú veías cómo se iban, estamos hablando de, vamos a ponerle fecha, 1950, Trujillo hace el negocio, hace el Jaina, el Central Grande, con la Tres en Chimenea, y funda Sabana Grande de Boyá. Sabana Grande de Boyá nació un pueblo que era para manejar la caña nada más, porque lo que hay es cañaveral. En ese momento, ahí, había la necesidad de que algunos de los que Trujillo contrataba se quedaran, porque si se iban a tener que volver a comprar, a pagar de nuevo, y lo querían utilizar en otra cosa. Y maliciosamente el Estado dominicano fue dejando que se queden unos pocos. Y ese unos pocos llegó a unos muchos. Y llegaron entonces a querer irse todo para Romana, que era donde mejor se le trataba. Y la razón era, si se van, por eso se llamaban con goce, come and go. Si se van, hay que volverlo a contratar y volverle a dar. Si se me quedan aquí, le tengo trabajo en otras áreas, le tengo trabajo en el cultivo, en la cosa, pues no tengo que comprarlo de nuevo. Ese es el asunto. Sí, pero fíjate, Rolando, el problema es mucho más profundo. No es solamente eso. Yo soy cocolo, o sea, yo sé de caña. Eso no podemos negarlo. No, mira, pero ¿qué pasa? Los cocolos llegamos a la República Dominicana con papeles, con nombre, con religión, con educación, y no pensando que la República Dominicana nos pertenecía. ¿Qué hicimos? Nos integramos. Nosotros tenemos poetas cocolos que son representación de la dominicanidad. Yo soy un ejemplo, yo soy Macoy Guzmán, que Julio César Malone no le gusta que yo lo diga, que yo soy un cocolo ibérico, porque él es solamente cocolo. Julio César es Julio César. Eso es palabra aparte. Tú lo verás, ahorita me llamas. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, el problema con los haitianos no es solamente la cuestión laboral. Los haitianos no tienen documentos. No solamente son ilegales en la República Dominicana, sino que son indocumentados. Nosotros tenemos ilegales venezolanos ahora muchísimo, pero no hacen bulla porque son nada más ilegales. Tienen su documento y Venezuela nunca nos ha invadido y ha dicho que la República Dominicana le pertenece, todo lo contrario. Nosotros no tenemos problema con ninguna otra población antillana. Nos llevamos bien con los cubanos, muy bien, con los boricuas, que como tú dices, Rolando, tú lo has dicho en otros programas, nos han ayudado muchísimo aquí. Porque cuando nosotros llegamos aquí, en los años 60, al principio de los 60, ya los boricuas tenían esto arreglado y latinoamericanizado un poco. Entonces nos sirvió de muelle, de puente para nosotros llegar aquí. Okay, vamos en este momento a volver al hoyo del Friuse. ¿Qué les parece a ustedes? Vamos. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué está pasando ahí? Esas son imágenes. Pero eso en Friuse o afuera. Ahora, en vivo, de lo que está pasando en Friuse. Entonces, eso es lo que está pasando ahora mismo. En vivo. Esa es la marcha de los dominicanos que van para allá y el ejército, pero realmente no están en el sitio todavía, no, esas imágenes. No son ahí. El Estado va a impedir que se llegue hasta allá. Sí, lo que hay son camiones de asalto, no tanques, camiones de asalto que regularmente se usa para... Me excusan ustedes, y entonces, como tú dices, el Estado va a impedir que se llegue hacia el hoyo del Friuse. Entonces, ¿para qué entonces el despliegue? No, para evitarlo.
para evitar la confrontación. Entonces ahí no estamos de acuerdo. Para Porque evitar la tú estás confrontación. desplegando un sinnúmero de personas y militares para esa región, para el hoyo del Frusia, entonces usted está diciendo, no, entonces no pueden entrar. ¿A qué fueron entonces? Pero si llegan al hoyo de Frusia, ¿qué ganamos? Una confrontación, esa es la que el Estado tiene que parar y evitar. Esa es la que el Estado tiene que evitar. Por ese es el movimiento militar. Y si no es efectivo, han fracasado. Está bien, que no lleguen hasta el extremo, que no se... pero aquí no dejan, mira. Aquí hay una manifestación, aquí, y al frente hay una... y tiene que estar al frente, contrario, no lo dejan juntarse. Sí. Por una razón lógica. Para eso está la Entonces eso policía. mismo funciona. Eso mismo funciona allá. No debe el Estado permitir que las dos poblaciones se mezclen. Lo que están... Pero una cosa es una calle, ok, una avenida, y otra muy diferente es el hoyo del Frusia, que es un pueblo. Un pueblo donde la mayoría, no la mayoría, sino se puede decir que el 99% es haitiano. Y como estaba hablando McCoy, son ilegales. Entonces, ahora bien, se creó en República Dominicana bajo ley, valga la redundancia, la ley 168. Lo recuerdo como ahora, para tratar de documentar, regularizar a los haitianos. Y no quisieron. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no se siguió ese proyecto? ¿Hasta dónde llegó? ¿Por qué se paró? Bueno, José, hay personas que le conviene, le cayeron encima hasta los jesuitas. Le cayeron encima porque no quieren el orden, ese es el problema. Porque si usted tiene, cuando hay un obrero ahora, un obrero de la construcción se cae y tiene un accidente y hay que ir al hospital y llevarlo, el patrón no paga absolutamente nada. Todo eso lo paga el contribuyente dominicano. Entonces, con curita y metiolé. Exactamente, así es. Entonces, ¿qué pasa? Esos ilegales haitianos, principalmente, que trabajan en la construcción, sirven hasta de guardianes porque duermen en la misma construcción donde trabajan. Ok, señores. O sea, si yo tengo esa ventaja, no quisiera que eso cambie. Fíjate tú que nosotros llegamos tarde al DR Casta. Bueno, de hecho se llama DR porque eso lo pusieron de ñapa. Sí. Y nosotros no tenemos... Miren ahí imágenes en vivo, señores. Sí. Imágenes en vivo gracias a TV Quisqueya. Tú sabes que lo común es que dice que hasta aquí. Esos son guardias en línea, ¿verdad? Sí. Eso quiere decir eso, para que no se mezclen. Hasta aquí. Hasta ahí es. Lo que sea. De aquí para allá o de allá para acá. Y es lo que tiene que ser para evitar que vayan a males mayores. Míralo ahí. Pero están entrando. Sí, pero fíjate bien. Pero ellos, con ese contingente ahí adelante, es difícil que se puedan mezclar. Veo ahí que están tirando piedras, están tirando agua, son camiones son efectivos antimotines. Ese es el camión antimotines. Son efectivos antimotines. Eso quiere decir que del otro lado hay alguien que está. Hay alguien y se presume entonces que son haitianos protestando por la marcha. Sí, está bien, pero eso, se presume. Eso es menudo. Lo que no puede permitir el Estado que la cosa pase de ahí. Eso sí. No se puede permitir. Señores, estamos viendo esto, pero yo he preparado una serie de preguntas para ustedes que son muy importantes. Como la que sigue a continuación. ¿Cómo influyen las declaraciones de líderes religiosos en la percepción pública sobre los inmigrantes haitianos? ¿Alguno de ustedes, por favor, me podría claro contestar? que sí. Bueno, uno de los que llevan la voz cantante en eso son los jesuitas. Y sí tienen muchísima influencia en el pueblo dominicano. Un pueblo católico, habla un sacerdote desde el púlpito y lo van a escuchar. Y lo que dicen los sacerdotes es que nosotros estamos abusando, el gobierno dominicano, abusando de los haitianos. Sin embargo, un mismo haitiano comparándose con lo que ellos tienen en Haití, ven a la República Dominicana
como nosotros vemos a los Estados Unidos. Paraíso. ¿Paraíso? Claro que sí. Pero sin embargo, dame un segundito. Sí, adelante. Mira, sin embargo, eso hay que verlo con mucho cuidado. Porque no es verdad que en general no son los jesuitas solamente, son los religiosos. Son los religiosos que creen, que piensan, que tienen ideas. Y los jesuitas, han tenido la voz cantante, pues por eso es que Ok, tenemos en línea también a Colombia Alcántara. Entonces vamos a darle paso también a ella para que nos diga qué está pasando. Claro que sí. Adelante, señor director. Salgan de esa oscuridad, mis hijos. Y a nosotros no nos van a quitar el país porque mientras exista un dominicano, aquí se va a pelear. Bueno, muchas gracias. Seguimos en este recorrido. ¿Con quién hablamos? Manuel Valle. ¿De dónde viene Manuel? De Santo Domingo. ¿Usted de la Antigua Orden o de algún otro grupo patriótico? Yo ahora me voy a integrar a la Orden Antigua. A la Orden Antigua me voy a integrar desde hoy porque creo que mi nación me necesita y estoy dispuesto a pelear por ella. Si hay que pelear ahora de violencia no veo nada, porque si hubiera visto violencia no vengo, pero esto se va a hacer una marcha organizada, porque basta y sobra con uno ir a la frontera y uno ve con los mismos guardias cómo le pasan la dádiva por abajito y pasan para este lado. Eso no es un secreto para nadie. Bueno, muchas gracias. ¿Con quién hablamos? Con Edilbert Torres, vengo de la provincia de Santiago Rodríguez. Vengo con verdadero dominicano a defender la patria. Aquí, patria o muerte, venceremos. Bueno, muchas gracias. ¿Usted de dónde viene? Venimos de Jaina a apoyar esta marcha pacífica, porque entendemos que ningún nacional ni persona que venga de algún otro país puede implantar el miedo o el terror en ningún punto de nuestro país. ¿Usted de la Antigua Orden? No, estamos apoyando la causa como dominicanos al fin, para tratar de que la seguridad permanezca en todas las instancias y esta complicidad que tienen las autoridades de llevar quizás personas a la frontera y volverlos a recibir para tener mejores beneficios, hay que romperlo y terminar con eso. Bueno, muchas gracias. Seguimos en este recorrido. A propósito, el doctor Juan Miguel Castillo. Le damos las gracias Colombia Alcántara, desde el hoyo de Frusia, por permitirnos usar esas imágenes. Señores, vamos a una pausa, ¿qué les parece? Y cuando regresemos entonces seguimos con este tema tan interesante en el día de hoy, aquí en A lo Claro y a través de TV Quisqueya. Porque las grandes oportunidades no esperan, queremos que seas parte del evento que te hará cambiar la forma de hacer negocios. Un evento exclusivo, diseñado para líderes estratégicos que saben que el éxito está en una jugada maestra. Accede a información de alto nivel, aprende con los mejores y prepárate para dar tu gran movimiento. Porque la mentalidad estratégica define los verdaderos jugadores del éxito. No dejes pasar esta oportunidad única, te espero. Adquiere tu entrada en el website ahora y aparta tu lugar en CEO.
Buenas tardes, ¿dónde nos llama? Le habla Rafael Pérez, y aquí de Queens. Braulio Peralta desde el Bronx, New York. Sí, le habla José Castro desde Boston, Massachusetts. Desde Long Island, le habla Bernardo de la Rosa. Rubén Guzmán de Petambor, New Jersey. Sí, Ramón Hilario de Castro. Marilyn Fernández de Queens. De Brooklyn. De San Juan de la Maguana. De aquí de las Américas. Santiago Bello, Sana Perdida. De la Ciénaga de Santiago. De los Alcarrizos. Nagua. Vamos a la próxima llamada. Aquí de Villamilla, Reina, de la Romana. De New Jersey. Desde Yonkel. De aquí de Harley. De Mount Vernon. Yo, del Bronx. Somos Juan Rodríguez de Virginia. Mis amigos, gracias por permanecer ahí frente a sus televisores. Señores, llevándole a ustedes, como siempre, a través de TV Quisqueya, programas como este. Hay muchos dominicanos, ministros, que han dicho que sí, que están de acuerdo con la marcha. Otros que no. Personajes religiosos, profesionales, industriales, cada uno con una opinión diferente, pero la pregunta es hasta dónde es válida esta respuesta tan acomodaticias de estos ministros, ¿no? Y de estos políticos, y de estos industriales, etc. Pero una que sí dijo cómo eran las cosas fue Farideh Raful. Y ella dice, se dice que qué mensaje envía Farideh Raful, ¿no? Con la declaración de que Frusia es territorio dominicano, tanto a nivel nacional como internacional. Y ella es la ministra de Interior y Policía, que es el jefe del jefe, el director de la policía. ¿Qué creen ustedes de ese mensaje? No, uno tiene que estar, como dominicano, tiene que estar de acuerdo con eso. ¿Pero eso es qué? Por eso decirlo en principio, hay muchos que no están. Bueno, acuérdate, José, que hay muchos, desgraciadamente muchos, que las instrucciones se las dan desde el extranjero. Ahora mismo acabamos de ver que el presidente Donald Trump aquí le quitó fondos al USAID. ¿En qué se cargaban esa gente? Pagaban allá en la República Dominicana. Participación ciudadana, y el que paga es el que da las órdenes. Y para los Estados Unidos, principalmente, donde hay 500,000 haitianos que tenían el acuerdo ese temporal, lo mejor que le podía pasar es que esos haitianos se vayan para Haití y crucen para la República Dominicana. Se quitan un problema de encima y nos lo tiran a nosotros. Bueno, Rolando. Sin embargo, mira, Marco, yo tengo una posición ahí un poco ecléctica. Realmente, hay voces internas dominicanas que no están, que están en contra. Y no es por motivo, ni mucho menos, porque es que hay dos elementos. Hay el negocio que implica el comerciante, el empresario, que necesita la mano de obra y que quiere que siga así, ganar lo más que pueda. Y hay también la lucha política inmediata. Todo el mundo quiere convertir su discurso en patriótico, pero su discurso es lo que está en contra de aquel. Yo prefiero ver la cosa de la siguiente manera. Nosotros podemos estar equivocados, nosotros puede que estemos maltratando a los haitianos. Puede, está bien, lo voy a aceptar eso, en algunos aspectos. Dígame, ¿dónde quieren los haitianos? No en República Dominicana, dígame, ¿en qué país aceptan los haitianos? Dígame, para ver qué tan equivocados estamos nosotros. Dime qué isla del Caribe, dime qué nación del mundo acepta a los haitianos de buena gana. Entonces vamos a pensar en eso.
Bueno, lo que pasa es que nosotros internacionalmente no nos hemos sabido defender. En todos los eventos de cualquier organización internacional, OEA, ONU, los haitianos nos llevan la contraria. ¿Y qué hacemos nosotros? Yo me pasé un poco, porque el presidente nuestro parecía más un canciller haitiano que un presidente dominicano en esos cónclaves. Lo que pasa es, McCoy, y ahí te interrumpo, el presidente Luis Abinader fue el primero que estaba en los foros internacionales pidiendo ayuda para Haití, precisamente para evitar la carga. No, estamos de acuerdo, exactamente. De los haitianos a República Dominicana. Sí, eso es lo que digo. El presidente Luis Abinader era más defensor de los haitianos que los propios haitianos. Sí, pero Marco, yo creo que hay, vamos a coger la cosa por donde es. Porque mira lo que sucede. Es verdad, la labor del presidente es representar a los dominicanos. Pero el presidente sabe bien hasta qué punto él puede extender la mano y no extenderla. Por ejemplo, ¿qué está pasando en Haití? Nosotros quisiéramos que Haití se desarrollara. En el fondo, que es la única solución para nosotros, que se desarrolle lo más que puedan. Nosotros no podemos ponerle trabas a ese desarrollo. Nuestro discurso no debe ser en contra simplemente de que cojan el mar, que vayan por otro lado. Por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo sencillo. Hay en movimiento, ya está en la fase final casi de su legalización, una organización que se llama Vecinos por Siempre, para trabajar en la frontera junto al lado de los haitianos. Vecinos por Siempre. Nosotros vamos a tratar de que ustedes estén lo mejor que puedan de aquel lado. Rolando, un momentico, por favor, vamos a volver a Colombia Alcántara, en República Dominicana. Nosotros. ¿Puede Ángelo estar en peligro no solamente su imagen pública? Por ejemplo, ¿viste la entrevista de Nuria Piera? Terrible, de verdad, lo mencioné de Nuria. Coño, Nuria, la memoria de tu padre. Nuria, José Ramón Peralta, Donald Guerrero, Gilbert Villo, Odebrecht, USAID, la licitación de pasaporte, la de la Junta, tantos casos, Nuria, y tú lo que te empecinas en abusar de un muchacho humilde, tratando de humillarlo. Dije, bachiller, Juan Pablo Duarte era universitario, Félix Sánchez universitario. Dígame, hay que ser bachiller, hay que ser universitario para marchar por su país. Qué mal. Y cuando digo, miren, ese corte le va a pesar la vida entera. La marcha a favor de yo no sé quién, a favor del país que tú antes y que tu padre te enseñó a querer, pero el dinero parece que te ha alejado de él. Bueno, aquí tenemos también a nuestro amigo de Patria Libre, Fernando Tolentino. Dios mío, las Grandes Ligas juntas aquí, ¿cómo están? Estamos muy bien, aquí Quédate casado. Tratando de recuperar Friusa, que es territorio dominicano. Eso es lo que vamos a demostrar hoy, que Friusa no es un asentamiento haitiano, no puede ser un asentamiento haitiano. Lamentablemente, bajo un gobierno progresista como este, sabemos que no va a seguir así por un tiempo, pero hoy los dominicanos de bien vamos a demostrar que esto no pertenece a nosotros. ¿Cuál es el riesgo de la gente que dice que esto se puede politizar, que si la antigua orden es un grupo paramilitar, que si hay algo político detrás? Siempre a este tipo de marchas y cuestiones patrióticas tratan de marcharlo, tratan de manchar totalmente este tipo de ideas que son las que literalmente le dieron nacimiento a la nación, porque tenemos que todos recordarnos que este país nació de la independencia de esas mismas personas, haitianos ilegales, que nos están invadiendo actualmente. Y siempre intentan manchar esto por muchos intereses. Hay que recordarse que detrás de cada ilegal haitiano hay negocios, hay agendas, y no solamente negocios empresariales, sino también hay expansión de burocracia, nómina, cuántas instituciones, cuánto gasto público, cuánto dinero de los impuestos de todos nosotros, detrás de cada haitiano no hay. Por ejemplo, solamente en salud, solamente en educación, ¿cuánto dinero de cada uno de nosotros no hay detrás de eso? Hay reloj, venga. Tolentino, hay un reloj para Friusa, tú que eres el hombre del reloj, cuidado ahí. Bueno, ciertamente muchas personas pedían a no venir hacia acá porque tenemos dos riesgos. La mayoría de delincuentes dominicanos
que yo busco a diario se esconden en el hoyo de Friusa. Y también tenemos los haitianos ilegales. Esto es una marcha pacífica. Perdóname, ¿qué tú sabías del hoyo de Friusa antes de este boom? Porque tú dices que se escondían aquí. No, que se esconden aquí porque es que estoy hablando de la parte dominicana. La mayoría de los delincuentes, prófugos, buscados por la justicia, se esconden en el hoyo de Friusa. ¿Por qué? Bueno, porque es un sitio seguro, porque las autoridades no entran Seguro aquí. para los delincuentes. Y seguro para los delincuentes. Entonces nosotros aquí estamos haciendo esta marcha pacífica. Yo creo que el país necesita. Esto no es, señores, de partido político. Señores, lo mismo. I didn't want to live the 9-to-5 life, so I came to New York to become a chef. Estábamos viendo ahí y le damos las gracias a Colombia Alcántara, que está transmitiendo desde el hoyo de Friusa, de su programa, como le digo, Al Tanto TV. Señores, tenemos muchísimos temas todavía que tratar. Uno de ellos, o muchas preguntas que hacer. Una de ellas es, ¿por qué el gobierno o los gobiernos en República Dominicana han permitido que esto llegue hasta aquí? ¿Qué pasará mañana después que las tropas del ejército, la policía, SWAT, etcétera, etcétera, se retiren del hoyo de Friusa? ¿Qué va a pasar? ¿Volveremos a lo mismo? Los delincuentes, como dijo este muchacho ahí, haciendo fechorías y escondiéndose allá. Yo creo que eso obliga al Estado a dar un paso de avance. Obliga al Estado. No importa lo que pase hoy. El Estado tiene que buscar la manera de romper el enclave. Una manera armoniosa, efectiva, de inteligencia, como se hacen las cosas de Estado. Yo pienso que después de esto, esta es una voz de alerta, no solamente para nosotros aquí que estamos de este lado, pero para todo el mundo. Y para el Estado especialmente. Y en este caso para el gobierno. El gobierno porque el Estado justamente es el gobierno ahora. Sí, Rolando, pero fíjate, esa pregunta hay que contestarla con un par de preguntas también. ¿Cuál fue la parte del gobierno en ese asentamiento? Porque es un asentamiento, esto no surgió de un día para otro. Bueno, O sea, eso se lo vas a decir. ¿Sabes a quién? A los otros dominicanos y canales que se están uniendo a nosotros, como Telemedio Canal 8, cubriendo todo el país en República Dominicana. Sí. Ok, ¿cuál es la intervención del gobierno en ese asentamiento? Le dieron casas a los haitianos como se ha hecho en otros lugares. O sea, pusieron un haitiano ilegal a vivir en una casa en Friusa. Sí, ¿quién lo hizo? ¿Con cuál autorización? Entonces, ¿cuál es la moral que nosotros tenemos ahora para sacar ese haitiano cuando usted mismo me puso aquí? O sea, ¿cómo surgió Friusa? Porque en Verón se fueron mezclando, llegaron haitianos que trabajaban en Punta Cana y se mudaron a Verón, pero esto parece que es un pueblo hecho para haitianos. Pero que ya hay más de 50,000 haitianos, entre ellos ilegales, que están ahí en el hoyo de Friusa. No, exactamente. ¿Cómo fue que llegaron ahí haitianos solamente? Eran los trabajadores de las construcciones de los hoteles. Claro que sí. Entonces le permitieron a esos dueños de hoteles hacer ese barrio o hacer ese pueblo. Entonces ahora, ¿cómo lo van a sacar? No, era un campamento primero. Vamos a decir un campamento que fue creciendo, llegó a barrio y ya casi en un pueblo. Ya está en ciudad y ya está en pueblo. Claro que sí. Entonces, eso fue, vamos hablando de 20. Ellos tienen casi 40 años metidos ahí. Sabes que mi siguiente pregunta iba dirigida también a eso, a los empresarios. ¿Cuál es la contribución o cuál sería la contribución de los empresarios de Bávaro, Punta Cana, para ponerle solución a este problema? Porque todos sabemos que también ellos tienen parte de la responsabilidad
de esta invasión silente. José, simple y no llanamente, solamente en Bávaro, para que estemos claros, simple y sino llanamente en todo el país. cumplir la ley. Mira, allá se ha dicho, y lo dicen los empresarios, que el dominicano no le gusta trabajar. Tú has visto ahí en San Nicolás, en cada una de las esquinas de San Nicolás, lo que venden verduras, lo que venden... todo. Todo. Con 30 grados la temperatura. Como sea. 20 grados. Si hay gente que compra y gente que venda. Exactamente. Esos son dominicanos. ¿No le gusta trabajar? No, lo que los dominicanos no van a hacer es trabajar en las condiciones en que usted tiene como esclavo a esos inmigrantes ilegales e indocumentados haitianos. Así usted nunca va a conseguir. Entonces, ¿por qué no se le exige a esos empresarios que se les pague el salario que debe pagarse, ¿ok?, a los dominicanos? Porque uno de los primeros violadores de esa ley es el gobierno. Ve a ver las construcciones que hace el gobierno, el bacheo de las calles, el asfaltado, o sea, construcciones del gobierno en sentido general, para que tú veas quiénes son los que están trabajando. Oh, y eso no son parte del famoso 80-20, 80 dominicanos, 20 haitianos. Se supone. La pregunta aquí sería si son ilegales o no, ¿ok?, esos haitianos que está empleando el gobierno. Ilegales la mayoría. Porque el Estado propiamente no es quien lo emplea, es el contratista. El Estado se lo permite al contratista. Porque nadie está haciendo obra por sí, son contratistas que la hacen. El Estado sí le permite a los contratistas, como le permite a todos los empresarios, la contratación de la mano de obra ilegal. Pero Rolando, entonces podríamos decirle entonces que lo que no es un régimen de consecuencias. Exactamente. Bueno, claro que no lo hay. No se aplica la ley. Bueno, claro que no lo hay. Cuando vayas a Santo Domingo, date una vueltecita por Ciudad Juan Bosch, para que tú veas. Ahí tú no tienes ni que preguntar, tú nada más miras y sales. Porque físicamente somos diferentes. Que me estaba diciendo, hasta los cocolos somos negros todos. Pero nos diferenciamos porque nosotros nos integramos al pueblo dominicano. No fuimos a invadir y a decir que ese pueblo somos nosotros. Ese es uno de los graves problemas. Ellos no quieren, los haitianos no han querido integrarse al país como haitianos. Ellos quieren ser dominicanos. La periodista doña Consuelo de Prader me envió el plan que tenía la Organización Internacional para Migración. El plan que tenía con los haitianos después del terremoto del 2010. Ellos tenían hasta la cantidad exacta que iba a pasar cada día y dónde se iban a instalar los asentamientos haitianos en cada una de las 4 provincias grandes, ciudades grandes que tenemos en la frontera, en Dajabón, en Pedernal, en Jimaní. Cada uno de los asentamientos, refugios, porque iban a ser como refugiados. Doña Consuelo me mandó, pero hasta con el último detalle de cómo estaba eso. Sí, pero ese fue el plan que no se pudo dar. Que no se pudo dar. Pero hay un plan que sí se da porque los dominicanos cooperan y lo hacen, fíjate. En la ciudad de Juan Bosch, el que compró el apartamento no es un haitiano. Sí, hay haitianos. Es un dominicano que lo compró. Se lo alquiló a un haitiano. No. Porque le pagan. Yo conozco una familia haitiana que compró el apartamento. Está bien, tú conoces una familia haitiana, pero hay 20,000 familias. Lo sé porque es el apartamento del primer piso del segundo donde vive un amigo mío. Pero oye bien, pero ese es ese. Pero ese proyecto lo compraron los dominicanos. Lo que pasa es que los haitianos no tienen nada que discutir, te pagan el precio que sea y desbaratan el sitio. Ese es el problema. No, ese es uno de los problemas. Ese es uno de los problemas. Entonces los dominicanos invierten con muchísima franqueza porque, ven acá, es que le va a dejar cuarto. Le va a dejar cuarto. Ellos van a pagar tanto de esto y van a recibir tanto de eso. Aquí pasa eso mismo. La única diferencia es que los
es casero, tienen de frente al Estado con las violaciones, que son peligrosas. El problema haitiano, Orlando, McCoy, es tan grande que muchas personas no saben hasta dónde puede llegar. Hay gráficos de haitianos, imágenes de haitianos, amenazando a República Dominicana con una invasión de tangente. Es más que eso. Dicen que la situación que se está presentando en Haití, ellos no lo van a soportar y entonces van a venir en masa hacia República Dominicana. Pero ya ellos han venido en masa. Ahora bien, cada vez que sucede una situación de esta pública, ¿verdad? Porque soteradas pasan muchas, se habla de que Estados Unidos, Francia, Canadá, están detrás de que nuestra isla, nuestro pedazo de isla, sea completamente una sola. ¿Ustedes creen que eso va a ser posible? No hay forma de zafarse de eso, José. No. Repítame. Mira, busca esto, Jefferson. Estamos hablando de Thomas Jefferson de hace... Sí, pero perdón. Tú me acabas de decir que no hay forma de zafarse de que sea una sola isla. Sí. No una sola isla, una isla es. O sea, de que los haitianos y los dominicanos no que compartan, sino que estén bajo un solo gobierno. Es un poquitito más complicado de ahí. Bueno, tenemos una llamada. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Sí, ¿de dónde nos llama? De Santo Domingo. Adelante. Mira, tenemos una situación ya aquí con los haitianos. Con tanto que usted tira una piedra y en vez de caerle arriba al dominicano, le cae arriba a un haitiano. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que dejarnos de hipocresía. Lo que sucede es que aquí nunca ha habido una política clara frente a los gobiernos o al pueblo de Haití, porque ha faltado una cosa que se llama responsabilidad y que se llama coraje. Aquí lo que se está cumpliendo es una agenda internacional para que nosotros recibamos a todos los haitianos, no a uno ni dos, no, sino a todos los haitianos. Y yo pienso lo siguiente, aquí no va a durar mucho tiempo sin que se arme una vaina. Y no es porque estemos en contra de los haitianos, es que el desorden sea con orden. Ningún país está obligado a estar aceptando inmigrantes irresponsables sin ningún tipo de documentación. Entonces, ahí está la OEA, ahí está la ONU, ahí están los... llamada. Tengo que recoger otra llamada. Buenas tardes. Buenas. ¿Se cayó? ¿Aló? Sí, muy buenas. ¿De dónde nos llama? Le estamos llamando de Bron. Adelante. Eduardo Rodríguez. Adelante, mi señor. ¿Usted sabe quién tiene la culpa de la invasión en República Dominicana? Comenzando por Hipólito Mejía. Es un traidor a la patria. Leonel Fernández es un traidor a la patria también. Danilo Medina y este que está aquí, Abinader, que da vergüenza de decir que es el presidente de la República Dominicana. Por eso es que Santo Domingo está así. Claro, todo el mundo es malo menos yo. Todo el mundo es malo, nadie sirve en el país, pero él sí. Esa es una buena bien vender. Listo, lo dicen. Tenemos otra llamada. Muy buenas tardes. ¿Dónde nos llama? Sí, buenas tardes. Sí, ¿de dónde nos llama? De Santiago, República Dominicana. Adelante con su Quería opinión. agregarle que no dicen ustedes
que todos los chinos que están poniendo negocio en este país están contratando empleados haitianos no dominicanos. Eso es todo. Gracias, muy amable. No nos estamos refiriendo en este momento a otras nacionalidades, sino a la ocupación haitiana, a la ocupación silente haitiana hacia República Dominicana. Buenas, buenas. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿De dónde nos llama? Del Bronx. Adelante con su opinión. Sí, primeramente Canadá, Francia, Estados Unidos, que lo recojan a todito y se lo pongan como amuleto. Otra cosa que se circula en las redes, que todos los haitianos del hoyo de Fuses y de Mosquito los recogieron y los tienen en la Romana, en hoteles resguardados. Wow, gracias mi señora por su llamada. Vamos a la próxima. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Sí, ¿de dónde nos Buenas. llama? Le hablo de Santo Domingo Este. Le habla Felice Hidalgo. Adelante, mi señora. Mire, señores, lo que estamos preocupados es no es que vengan diferentes personas a nuestro país, es que estamos poblados de haitianos. No es posible que estemos las escuelas llenas de haitianitos que nos van a perpetuar los pensamientos haitianos. Lo triste es que vamos a tener 80 dominicanos y 900,000 haitianos. Es que estamos poblados, hay rutas aquí de carros que solo es haitiano. Los comercios en la calle, la zona urbana llena de negocios, todo arrabalado. Nuestros animalitos se lo están comiendo porque son depredadores. La justicia ya está en peligro de extinción, si es que queda alguna. Gracias. No es que hayan chinos, venezolanos. Gracias, mi señora, por es que su estamos llamada. llenos Gracias, de mi señora, haitianos. por su Gracias. llamada. Tengo que usted, atender otra a llamada, usted. dar la oportunidad a otra persona. Buenas, buenas. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿de dónde nos llama? Lo hablamos de aquí, de Santo Domingo, desde Bávaro. Adelante, adelante. Esa llamada es buena, desde Sí, Bávaro. la señora tiene razón. Los chinos vienen a invertir a este país, pero no le dan el trabajo al dominicano, se lo dan al haitiano. Gracias, gracias, mi señora. Vamos a otra llamada. Muchísimas gracias por la atención. Buenas, buenas. Buenas, sí, le habla Fernando Almanzar desde Bronx, Nueva York. Adelante, adelante, mi señor. Quiero decir que de Balaguer para acá todos los mandatarios no han hecho lo que deben de hacer porque las leyes están y deben de ejercerlas, tanto los militares como los civiles, como todos los que son compatriotas deben de tener respeto. Gracias, mi señor. Gracias, muy amable por su llamada. Vamos a la próxima. Buenas, buenas. Buenas. Sí, buenas. Sí, ¿de dónde nos llama? Desde Santo Domingo Oeste. Adelante, con su opinión. Buenas tardes, honorable, eminencia. Excelente trabajo para ustedes, bendición para ustedes. Hermano, yo lo llamo con relación al barrio donde yo vivo. Me reservo mi nombre por asunto de seguridad. No se preocupe. No es posible de que los dominicanos aquí no tenemos casa, no tenemos donde vivir. Y aquí en el barrio donde yo vivo está repleto de haitianos indocumentados y con casa propia en tierra dominicana. Wow, buenas. Mi señor, tengo que darle espacio a otra persona. Buenas, buenas. Buenas tardes. Sí, ¿de dónde nos llama? Del Bronx. Adelante con su opinión. Gracias. Yo estoy llamando para decir algo. Es sinvergüenza de nuestro país, de este presidente Abinader y los demás, porque ninguno sirve. ¿Cómo es que a mí no me explican cómo es que los haitianos entran a nuestro país y nunca agarran a los que los traen? Eso tiene que... Bueno, esa es una buena pregunta. Muchísimas gracias por su llamada. Vamos a la próxima. Buenas, buenas. De aquí le habla Alejandro Mercedes, de Paseo, New Jersey. Adelante, adelante con su opinión. Sí, no, vamos a hablar de Juan Sánchez Ramírez, que hay que darle pena de muerte a los traidores. ¿Cuáles para usted? Si no, son buscamos los traidores? Trujillo. ¿Cuáles son los traidores Bueno. para usted? Todo aquel que deja pasar a los haitianos a nuestra tierra y a todo aquel que apoya a los empresarios. Gracias, gracias, mi señor. Vamos a la próxima llamada. Buenas, buenas. Buenas. Buenas tardes.
Buenas. Tienen que bajar el volumen de su televisión, por favor. Buenas. Gracias. Buenas. No, Sí. no podemos establecer comunicación si usted no baja el volumen de su televisor. Sí. Que vamos a la próxima, Buenas. Buenas tardes. Sí, ¿de dónde nos llama? De La Vega. Adelante con su opinión. Sí, yo siento que me da pena y vergüenza que los dominicanos nos sentimos desamparados. Mira que el gobierno dominicano disponga la fuerza para proteger prácticamente a los santiagueros y el mundo dominicano. Gracias, mi señor. Gracias por su llamada. Gracias. Vamos a la próxima llamada. Buenas. Buenas. Sí, ¿de dónde nos llama? Del Bronx, le habla Argentino Sánchez. Su opinión. Para decirle que el culpable de que Dominicana se esté invadiendo Haití es Abinader. Oye, y te voy a decir otra cosa. Cuando Duarte Santimella era un ser dominicano y derramaron su sangre en contra de los haitianos, cuando Duarte Santimella se explotaban la bandera y lo hizo retirar, hicieron Duarte Santimella. Gracias. Gracias, mi señora. Gracias. Volvemos con nuestros panelistas. Señores, ¿cómo ven eso? ¿Cómo ven ustedes la reacción del público No, la gente tiene un a esta problemática? Bueno, la reacción del público es la que se esperaba. Exacto. La de siempre ha sido esa. Sí, siempre ha sido la misma. O sea, no es cuestión de estar en contra de los haitianos, pero que nos arropen, tampoco. ¿Qué opinan ustedes de estas famosas bandas, que ahora se les llama así, de personas, inclusive ligadas a la política, o familiares, miembros del ejército, República Dominicana, lo digo responsablemente, que se atreven entonces a formar grupos de mujeres y hombres haitianos para pasarlo a territorio dominicano? Bueno, esa es la realidad. Entonces, mira. Algo normal entre los delincuentes. Mira el sistema que hay en la República Dominicana, que esto sí es peligroso. Estamos en 25 y 30 mil pesos por dejar pasar un haitiano para acá, para este lado, ¿eh? Oye, la República Dominicana. No, pero no solamente eso, sino que hay esas bandas que tú dices, que ya tienen conexiones en los hospitales dominicanos y con la Junta Central Electoral para un padrote dominicano. Llega una haitiana embarazada, la llevan a ese hospital, da a luz, y este señor sirve como padre de esa criatura. Entonces, el caso es totalmente triste. Porque... No, es patético lo que está sucediendo, porque el que nació ahí es un dominicano. Bueno, es hijo de un dominicano. Okay. Volvemos a la llamada. Buenas. No. Ok, entonces. Señores, ¿qué les parece si vamos a una pausa? Y regresamos en breve. Seguro. Porque las grandes oportunidades no esperan, queremos que seas parte del evento que te hará cambiar la forma de hacer negocios. Un evento exclusivo, diseñado para líderes estratégicos que saben que el éxito está en una jugada maestra. Accede a información de alto nivel, aprende con los mejores y prepárate para dar tu gran movimiento. Porque la mentalidad estratégica define los verdaderos jugadores del éxito. No dejes pasar esta oportunidad única, te espero. Adquiere tu entrada en el website ahora y aparta tu lugar en CEO.
Se había establecido el permiso. ¿Por qué había un lugar establecido? O sea, ¿por qué no se puede pasar de ahí en adelante? Porque usted solicita un permiso y se otorga un permiso. Para una avenida. Para un lugar específico. Y ahí se otorga el permiso. Usted solicita el permiso de tal lugar a tal lugar y ahí se otorga. Si usted o alguien pues traspasa ese lugar, pues ya entonces las autoridades están para hacer cumplir el orden público. ¿Cuál es la situación de Matamosquito? La situación que se produjo, coronel, allá. ¿Qué hay de cierto y qué pasó? Hasta el momento no tengo que en Matamosquito haya ocurrido nada. Se habla de que lanzaron bombas lacrimógenas. Esa parte pudiéramos investigarla, pero que no se permitió la entrada de la manifestación. A Matamosquito no estaba autorizada a llegar la marcha pacífica. Había un perímetro establecido. Si algunas personas pues traspasaron esos permisos, pues ya no está dentro de lo que se había autorizado. ¿Cuántos miembros de la policía han estado desplegados en este dispositivo? Había más de 1000 agentes desplegados. ¿Algún incidente reportado, coronel, durante toda la manifestación? ¿Cómo califica usted la presencia policial aquí y el trabajo de mantener el orden? ¿Cómo lo podría calificar? Mira, nosotros tenemos que evaluar la situación y ya posteriormente esa respuesta. Aquí. Esta marcha de fuerza, ¿cuál es la diferencia en las otras? ¿Ustedes han estado presentes? ¿Cuánta cantidad de policía me dijiste que había desplegado hoy? Y en otras marchas ha sido más o menos igual. Coronel, ¿hasta dónde llegó la manifestación? Bueno, mis amigos, ya vieron ustedes, esas son imágenes en vivo, gracias a TV Quisqueya y a Colombia Alcántara desde el hoyo de Friusa. Señores, seguimos aquí dilucidando este tema tan importante como es la invasión silente de los haitianos hacia República Dominicana. Bueno, vamos a ver qué pasa, como le he dicho en 2 ocasiones después de hoy. Pero, ¿no entienden ustedes que la Dirección de Inmigración debería estar por ahí más frecuentemente? Porque ellos van un día. Ellos van un día y llevan 300 guardias. El director de Inmigración se atrevió a decir que el hoyo de Friusa no podían entrar ni los inspectores de inmigración, ni la policía, ni el ejército. Eso lo dijo el director. Esto no es un invento. Entonces va en contradicción con lo que dice el presidente de la República, ¿okay? Cuando expresa que no hay ningún sitio en República Dominicana que las autoridades o servicios de inteligencia no puedan entrar. Y este señor hace esas declaraciones. Sí, señor. Efectivamente, lo que pasa es que hay que entender el asunto. El presidente tiene la misión de establecer las reglas generales. En algunos casos se aplicarán efectivamente y en otros ya será otro asunto. Pero esa invasión silente, fíjate, yo quería traer el tema de Diorita. Nosotros estamos viendo el lado peor, la invasión silente masiva, que ahora resulta que tiene que ver con, en una gran parte, con la tolerancia de nosotros como Estado Dominicano. Pero hay otra cosa que casi nunca se habla. Hace tiempo que Haití es inhabitable. Por eso hay miles de estudiantes haitianos de clase media estudiando en las universidades dominicanas. Están llenas. Igual que los... No, pero muchos funcionarios haitianos
viven en Santiago. Pero oye bien. Ellos no solamente están estudiando en Santo Domingo, sino que son la clase pudiente de Haití. Tienen esos muchachos allá. Pero el que va a salir de Haití, ahora ya están buscando soluciones, porque el aeropuerto creo que está funcionando. No está funcionando. Pero el tiempo que pasa que no funciona, lo que hace un haitiano ordinario es cruzar la frontera. A pie. No, compra una visa, cruza la frontera y desde Puerto Plata de Santiago se va para el exterior, a Europa, donde vaya, y se devuelve y hace lo mismo para allá. Porque tienen ya una cantidad enorme de haitianos, pero no son los haitianos que están pasando trabajo en la calle, son los haitianos que son los hijos de la clase pudiente. No, pero hay muchos de los que están pasando trabajo también, que se van a Nicaragua. Sí, pero con la vuelta por México. Pero espérate, oye. Es en avión que se van Sí, pero esa es otra cosa. Lo que te quiero decir, que la clase gobernante en Haití hace tiempo que tiene a República Dominicana como su pivot para salir. Sí. Ese es el problema, Macoy. Que hay cantidades. Cuando, mira, se hablaba de que de las 400,000 visas. Oye, las 400,000 visas que se le concede a los haitianos no es simplemente para que un haitiano llegue y se quede en el país y vaya a trabajar para la caña, no. Ese cruza a pie. Es para uno que va a seguir para adelante o uno que va a estar entrando y saliendo, que es otra cosa. Rolando, permíteme volver a la República Dominicana como Moisés González Peña. Adelante, Moisés. Sí, buenas, estimados colegas. Informo que la situación cada momento se pone más tensa y pedimos, hay que estar en oración para que no haya una situación debido a que el ánimo está caldeado. Hace unos minutos, decenas de manifestantes que llegaron de Santo Domingo denunciaron que les fueron lanzadas bombas lacrimógenas por parte de las autoridades. Ya el vocero de la policía, Diego Pesqueira, afirmó, como les comentaba en nuestro reporte anterior, que hay más de 1,000 agentes en todo este lugar de Friusa, y este operativo está siendo encabezado por el director de la Policía Nacional, Guzmán Peralta, que ha dicho que el presidente Luis Abinader ha dado instrucciones para proteger vidas y propiedades aquí en Friusa. Es importante destacar que a esta caravana, esta marcha, se han unido importantes catedráticos e historiadores, tales como Castillo Pantaleón, que ha estado aquí alzando su voz en respaldo a los manifestantes. Castillo Pantaleón fue enfático en afirmar que nunca ha participado en una actividad política ni en una mitin ni caravana. Sin embargo, al tratarse del momento histórico que vive la República Dominicana, él se ha dado cita a este lugar. Otro elemento importante a destacar es la presencia de actividades folclóricas y artísticas en la zona. Vemos personas haciendo actividades y también pintando rostros, rescatando los valores de la patria y la dominicanidad. Otro elemento importante es que han aclarado que ahí no se le ha dado ni 300 pesos ni picapollo a los manifestantes, sino que están allá desde diversos puntos de Santo Domingo y de toda la República Dominicana. Guaguas desde el este, desde el norte, desde el sur, se han dado cita. Y desde aquí, desde Santo Domingo también han estado participando. Aquí en Friusa, el ambiente se puede poner color de hormiga, tomando en cuenta de que siempre en las actividades hay mentes calenturientas que están buscando o hacerse viral o hacerse quizás buscar más protagonismo. Pero lo cierto es que esta marcha es contra la inmigración ilegal, pidiéndole al gobierno del presidente Luis Abinader que tome medidas contundentes en contra de los que se ha definido una invasión pacífica de inmigrantes ilegales. Importante destacar que los legisladores de la zona de Punta Cana, la zona del este, han guardado silencio en algunos y otros
han pedido que esta huelga no se realizara. El presidente del Senado ha calificado esto como una provocación. Sin embargo, la familia Castillo ha dicho que eso es un compromiso con la patria. Importante destacar este compromiso que siempre tienen los bichos en este tipo de actividades. Nosotros vamos a estar informando de todo esto ya la próxima semana con un reporte más detallado de cómo fueron los hechos, porque hoy se inicia esto en Frusa, pero la oleada de opiniones continuará durante toda la semana. Gracias, muy amable de don Moisés, desde República Dominicana. Señores, algo cierto de lo que él dice es la preocupación y las aclaraciones que tanto Bicho Castillo como Vinicito han hecho. Sí. Ellos han pre-anunciado lo que está pasando en República Dominicana y han dicho muchas veces que si no se le pone un paro a esto, definitivamente Haití se va a mudar hacia República Dominicana. Esa es la respuesta a la pregunta que tú me hiciste. Eso es así. Fíjate, una de las cosas que nosotros podríamos hacer para evitar eso es sembrar la frontera de Codevis. Fíjate tú que el punto menos conflictivo de Haití es el departamento noreste de ellos, donde está Dajabón y donde está Codevis. ¿Por qué? Ahí ellos están trabajando, llegan a la fábrica y termina la fábrica y se quedan en su país. Y cruzan de nuevo. No tienen ni que cruzar, porque la Codevis está en medio de los dos países, es internacional. La mayoría son haitianos, para que tú veas cómo son las cosas, porque no es un problema del 80-20. Hay 20.000 empleados y 18.000 son haitianos. Pero al dominicano no le importa eso, porque el dominicano no es que esté en contra de los haitianos, no. Solamente la legalidad. Ellos llegan a Codevis, hacen sus 8 o 10 horas lo que vayan a trabajar, terminan y se quedan en su país, porque no es ni siquiera que llegan a Dajabón. Entonces, ¿de dónde viene la famosa alegación de que somos racistas, de que somos zapatos? Porque hay que buscar un motivo. Si lo aceptamos, si nosotros lo aceptamos, sí, si lo permitimos. Hay que buscar un motivo para atacarnos. Lo que yo te dije, cuando no hay argumentos, entonces se personalizan las cosas. Mira, lo cierto es... Mira, nosotros tenemos en la República Dominicana uno de los pocos lugares del mundo donde hay 5 razas. Desde hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que en la República Dominicana, como no hubo una esclavitud tan terrible como la hubo en Haití, como la hubo en Jamaica y hasta en Cuba, nosotros tuvimos una especie de feudalismo tardío. España era tan pobre como potencia que no tenía ni siquiera para pagarle el sueldo a sus funcionarios. Por eso teníamos que esperar el situado, el dinero que venía de México o el dinero que venía de Perú. Entonces llegó un momento tal que el gobernador Carlos Urrutia le pusieron de mote Carlos Conuco, porque él mismo tenía que tener al lado de su casa un conuco para sobrevivir. Entonces, ¿qué hubo de ese feudalismo? Un feudalismo tardío, que en vez de tener esclavos propiamente dicho, teníamos los indios. Sí, lo propio, lo criollo. Entonces, se comenzó a mezclar esa raza, los blancos europeos, con los negros cimarrones que se liberaron mucho de Haití, los negros con los indígenas, que son los zambos, los españoles con los indígenas, que son los mestizos. Sí. Y así hicimos una mezcla total, que nosotros tenemos esas 5 razas, único en América. Pero la única forma de atacarnos es eso, con el racismo. ¿Y cómo yo puedo ser racista? Mi papá era cocolo negro de ese color. Y mi mamá de origen español, blanca, como el día que... ¿A cuál de los dos discrimino? Pero ¿a quién obedecen esas organizaciones que están en la ONU
que se presentan como ONG para ayudar entonces al pueblo dominicano y lo que están entonces es criticando. No, es que tienen que tener vigencia. Si dejan de criticar ya no hay problema. Si ellos dicen que todo está bien en la República Dominicana, no hay problema y ellos consiguen dinero porque están, según estas entidades internacionales, resolviendo problemas. Y mira lo que dice la USAID, que era creando problemas precisamente para recibir ese dinero. Fíjate aquí mismo en los Estados Unidos, muchísimas agencias que cuando viene fin de año, que no han gastado totalmente el presupuesto, comienzan a hacer disparates. Señores, nuestro presidente Luis Abinader termina su mandato 28, ¿no? Ahí son las elecciones. De ahí hacia allá, ¿ustedes opinan que debería ser presidente una persona que tenga la forma de Bukele o Donald Trump? Lo primero que tiene que hacer es ganar las elecciones, con la forma que fuere. ¿Quién? El que gane. Para ser presidente hay que ganar. Oh, pero claro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál será? Bueno, el que convenza a los dominicanos, la mayoría. Sea Bukele o Donald Trump o sea lo contrario. Porque la realidad es... No, yo me refiero a que ellos se vean en República Dominicana. Lo que estoy diciendo es que uno de nosotros, como dominicanos, ¿ok? Actuemos. No, porque fíjate que es lo que pasa. Es que ¿Tú cada sabes país por qué surgen los Bukele? Es así. Por dejar que estas cosas pasen. Exacto. Esa era la respuesta que estaba. Sí, porque fíjate cuál es el problema. Nosotros hemos tolerado. El Estado Dominicano tiene una deuda increciendo, una deuda social con su comunidad que vive en el exterior y con su comunidad fronteriza y con el pueblo dominicano. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que ellos se han hecho del Estado, se ha hecho de la vista gorda. Esto no es ahora, porque los oportunistas quieren decir, es ahora que está de turno. No, Frusa tiene 40 años que existe. Y este gobierno... Yo pregunté en un principio por qué los gobiernos dominicanos habían permitido esta situación. Este gobierno no tiene 4 años. Mira, tiene 40 años que es la misma cuestión que en una familia. Hay un carajito jodón y se pasa odiando, molestando y haciendo cosas. Y los padres no dicen nada. Hasta que llega el momento que vienen y le dan una pela y abusan del niño. Eso es lo que hay que evitar. Usted tiene que ir corrigiendo poco a poco para no llegar al extremo de tener que castigar a un niño con una correa. Lo que está pasando con nosotros y los haitianos. Hasta ahora no ha pasado absolutamente nada. Pero esas bandas criminales que hay en Haití, el año pasado hubo 1,000 muertos más que lo que hubo en el 23. O sea, ya Puerto Príncipe, el 84%, según las Naciones Unidas ahora, está controlado por las bandas. Que me dijiste de los aeropuertos, ninguno de los aeropuertos haitianos están funcionando. Iba una línea aérea, iba a viajar de Puerto Príncipe a la Florida, a Miami, le entraron a tiro. Cancelaron eso. Pregunta, ¿le conviene a Haití y a las ONG que el desastre que está pasando en Haití pase hacia la República Dominicana? No, es imposible. ¿Cómo le va a convenir? Y entonces, está bien, acepto tu respuesta, pero entonces, ¿por qué no lo paran? O sea, sí se sabe, ¿verdad?, que con la fuerza que tienen las pandillas, con 2,000, 5,000 efectivos, no se va a arreglar, no se van a parar. ¿Por qué entonces las Naciones Unidas, Estados Unidos y esa agarra y nos mete 20,000? A nosotros nos metieron 40,000 efectivos militares. Pero fíjate, Sambo. No, pero que nosotros teníamos una organización. Sí, pero espérate. Nosotros teníamos un presidente de la República. Entonces, ¿cómo? Nosotros teníamos un Senado, nosotros teníamos un gobierno. Okay. Pero fíjate, lo que yo El problema en Haití es que los dueños de las bandas son los oligarcas. Ok. Pasemos, por favor, denme un momentico para pasar
a Gioconda Paulino, periodista, que se encuentra en el hoyo del Fruscio. Adelante. Saludos, muy buenas tardes. Me encuentro aquí justamente en el hoyo de cientos de manifestantes llegaron en la mañana de hoy para pasadas las 2 de la tarde, cuando ya los manifestantes tenían previsto entrar al hoyo de Friusa, pues justamente a Matamosquito, donde reside el 85% de los haitianos que viven aquí en Friusa. La Policía Nacional y agentes militares impidieron que ellos llegasen hasta el lugar y le arrojaron agua, y estos respondieron con piedras, palos, botellas, entre otros, porque ellos querían llegar hasta el lugar donde está la mayor cantidad de haitianos. Hubo un gran enfrentamiento entre agentes y manifestantes. Varias personas estaban afectadas, requirieron atención del sistema, atención a las emergencias, y eso fue lo sucedido aquí el día de hoy. La marcha duró poco menos de media hora, porque según la fuerza del orden habían acordado con los manifestantes que no podían pasar un punto ya establecido. Sin embargo, ellos querían ir hasta el punto. Los manifestantes dicen que la policía y el ejército le impidió hacer su marcha pacífica y emprendieron en contra del gobierno y de las autoridades policiales y militares de aquí. Decirle que varios hombres fueron arrestados, incautaron armas blancas, botellas, entre otros objetos que representaban peligro y eran sospechosos de cualquier agresión, y los agentes decidieron apresarlos. Bueno, gracias a Gioconda Paulino, muchísimas gracias. Señores, estamos reportando en vivo desde el hoyo del Fruscio. ¿Tú te estás fijando en los edificios, las edificaciones que hay ahí? Sí. Ese no es un asentamiento haitiano. Pero eso no es la entrada. Es la entrada, no, eso no es. Esa es la entrada. Es que no lo dejaron llegar hasta allá. No, pero lo hemos visto. Lo que ha visto lo que está reportando ella fue lo mismo que usted dijo ahorita, que no le iban a dejar pasar. Claro que sí, no le iban a dejar pasar, yo estoy seguro. El problema de ahí, donde están los haitianos metidos, no hay ni siquiera asfalto. Ni siquiera Señores, asfalto. tenemos que ir ya cerrando el programa. ¿Qué? 1 minuto. Solución para este problema haitiano. Solución lo que están haciendo en el noroeste, en el noreste para los haitianos, con Codevi y esas empresas en territorio haitiano, sí, que puedan trabajar, que puedan educar a sus hijos, que tengan hospitales. Nadie quiere salir de su país, y si sale, lo que está pensando es volver. Rolando, 30 segundos. El Estado tiene que retomar su papel, simplemente. Yo no busco soluciones fuera del Estado, porque la solución solamente la puede proveer el Estado dominicano, que tiene hasta este punto un desinterés en general. Y cuando yo digo el Estado, es porque no quiero decir el gobierno. El gobierno no son estos 4 años, es el Estado. Porque vuelvo y le repito, Friusa tiene 40 años de existencia. Bueno, tenemos que irnos, señores. No quiero cerrar el programa sin antes agradecer a todos aquellos periodistas, a aquellas personas que nos han mandado imagen, a todas aquellas personas que se han manifestado mediante el teléfono, a TV Quisqueya por dejarnos realizar este programa de 2 horas corridas tratando este tema, a ustedes, mis televidentes, que siempre están con nosotros los domingos. Señores, le traeremos un mejor programa la semana que viene. Hasta la próxima.